¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por estar conmigo en el episodio 14 de nuestro podcast Semillas de Fe. Hoy llegamos al último episodio de lo que tiene que ver este año, aunque recién empezamos. Empezamos a finales del mes de septiembre e implica que hemos pasado un trimestre ya tratando de compartir la palabra del Señor a través de este medio, de este podcast. Espero que en el tiempo que tengas de estarlo escuchando, este tiempo haya sido de bendición para ti. Hoy es 26 de diciembre. Ya nos faltan, si te das cuenta, 5 días para que este año se vaya. El 2022 está a punto de irse y se avecina el 2023. Siempre me gusta decir que todos los años son iguales. Tienen los mismos días, la misma cantidad de horas. Lo que cambia es la actitud con la que nosotros afrontamos el año. Y hoy me siento muy agradecido con Dios de poder estar aquí frente a ti para compartir la palabra del Señor. Si pasaste un buen tiempo con tu familia o todavía estás de viaje por Navidad, no hay otra ocasión en el año donde la gente viaje tanto para poder estar con sus seres queridos, especialmente aquí en Estados Unidos. Una de las fechas en que más se viaja es Acción de Gracias, pero la otra es Navidad. Hay un congestionamiento increíble en los aeropuertos y qué decir de las grandes ciudades como New York, verdad que son ciudades bastante con un conglomerado bastante considerable de personas. No hay otra ocasión en el año donde se cause tanto revuelo, y esto tiene que ver por lo que se celebra. Se celebra el nacimiento del Salvador. Independientemente si tú celebras o no celebras Navidad, aquí te dejo un link donde puedes ver el tema de ¿deberían los cristianos celebrar Navidad? ¿Verdad? Aquí en el link lo puedes encontrar para que puedas escucharlo y sacar tus propias conclusiones. Espero te sea de bendición. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de algo que a mí me ha bendecido mucho. De hecho, la escritura bíblica que te voy a compartir hoy es una de las escrituras que a mí en lo personal me ha bendecido. La primera vez que me topé con esta escritura, yo tenía aproximadamente 12 años en mi etapa adolescente. Y recuerdo yo que estaba a punto de bautizarme en esa temporada de mi vida, por 1992. Y esta escritura, cuando yo me encontré con ella, cambió mi vida. Hay un antes, y te puedo dar testimonio que hay un antes y un después, después de que me topé con esta escritura, que es la escritura que quiero usar como base para cerrar los episodios de este año 2022. Espero que te sea de bendición y puedas compartirlo con tus amigos y tus vecinos o en tu grupo de WhatsApp. Comparte esta palabra. Hoy vamos a hablar acerca de conocer a Dios y a mí mismo. Conocer a Dios y a mí mismo. De eso voy a estar hablando el día de hoy. Y nosotros los hijos de Dios, aquellos que somos cristianos, gente de fe, practicantes, seguidores de Jesús, creo que tenemos muy claro que debemos ser personas sencillas, personas con un corazón humilde, abierto a los demás. No es bueno que los creyentes seamos gente que andemos haciendo alarde de cosas, ¿verdad? Debemos ser gente mesurada, gente sencilla en su manera de vivir. No estoy hablando de que no pueda usted tener lujos o si alguien que me está viendo tiene riqueza, qué bueno, gloria al Señor. Solo asegúrese que su riqueza sean usadas para la gloria del Señor. Lo que trato de decir y la razón por la que lo menciono es porque de lo que te voy a hablar hoy es lo único por lo que Dios dice que hagamos alarde. Dios dice que sí, hagamos alarde de algo. Y de eso quiero hablarte. Y dice la escritura, es de la escritura que a mí me transformó la vida cuando tenía 12 años. Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24. Esto dice el Señor, que el sabio no haga alarde de su sabiduría. ¿Te das cuenta? ¿Es malo ser sabio? No, por supuesto que no es sabio. No es malo, es ser sabio. Ni el fuerte en su fuerza.
ni el rico en su riqueza. Es decir, no haga alarde el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, ni el rico en su riqueza. No es malo ni ser fuerte, ni ser sabio, ni ser rico. No, no es malo. Lo malo es hacer alarde de la riqueza, ¿verdad? Tal vez llenar tu Instagram o tu Facebook, ¿verdad? De un montón de fotografías, tal vez con una intención de que tu familia vea que tú de verdad tienes y que tú de verdad puedes. Creo que sería una manera equivocada de postear una fotografía. Qué rico sería poder postearla, pero con la intención, aunque no eres responsable de la interpretación que alguien va a darle a tu post, pero que tú sepas que cuando posteas algo, no lo haces con la intención de ser visto, sino con la intención tal vez de compartir con aquellos que amas un momento, ¿verdad? Que te está tocando vivir. Entonces, Dios está diciendo acá que no hay que hacer alarde de esas cosas, pero el verso 24 cambia un poquito el patrón. Dice, si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme. Fíjate qué lindo. Y de que entiende que yo soy el Señor que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta, dice el Señor. Acá nosotros encontramos algunas cosas que me gustaría poner en evidencia para que podamos sacar un mayor provecho de esta escritura. Y la primera es que si hay algo, y ambas tienen que ver con el verso 24 de lo que te voy a mencionar. Si hay algo de lo que se nos permite hacer alarde a los cristianos es de decir, conozco a Dios. Deberíamos llenar las redes sociales de textos bíblicos, deberíamos de llenar las redes sociales de escritura, de alabanzas, de pensamientos inspiracionales. Deberíamos, no deberíamos nosotros cohibirnos en ese sentido. El apóstol Pablo, por ejemplo, le dice a la joven iglesia en Roma, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios y salvación para todo aquel que cree. Él estaba diciendo, yo, señores, no me avergüenzo. Pablo hacía alarde de que había conocido al Señor. Y la pregunta que nos tendríamos que plantear es, ¿será que Pablo conocía a Dios? ¿Conocía a Jesucristo? Por supuesto. En Hechos 9:23 aproximadamente, la Biblia dice que el Señor se le presentó, Hechos 9:3, el Señor se le presentó, lo tumbó del animal donde iba y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en 1 Corintios capítulo 12, verso 2 al 4, Pablo dice, conozco a un hombre, ¿verdad? Conozco a un hombre, conozco a un hombre que hace 14 años, dice él, si en el cuerpo o en el espíritu, no lo sé, pero sé que este hombre fue transportado al tercer cielo. Entonces Pablo conoció a Dios y de eso estamos hablando hoy, de conocer a Dios y conocerme a mí mismo. Entonces, lo primero que encontramos en el verso 24, en el 23, Dios dice, no se alaben por ser sabios. Qué bueno que sean inteligentes, aunque hay que hacer una diferencia, que inteligencia y sabiduría no es lo mismo, pero lo digo solo por mencionarlo. No es malo ser inteligente, no es malo ser sabio. Qué bueno que eres sabio, qué bueno que eres inteligente. Pero usa eso para darle gloria a Dios, para bendecir al cuerpo de Cristo, para que otros creyentes sean bendecidos. Si Dios te ha prosperado y has podido ir a la universidad y tienes una mejor posición, que eso te sea de ayuda para ayudar a otros a que puedan ver que como tú lo lograste, ellos también lo pueden lograr. Pero no se trata de hacer alarde, se trata de ser una posibilidad para otros. Lo otro que el verso 24 menciona es que tenemos que conocer a Dios. Él dice, alábense en esto si hubieren de alabarse. Si quieren hacer alarde, háganlo de esto. Háganlo diciendo que me conocen. Ahora, ¿de qué manera Dios desea, según esta escritura y a lo largo y ancho de la palabra, de qué manera podemos entender que Dios desea que lo conozcas? Uno, Dios desea que lo conozcas como Padre. Él quiere que aprendas de sus atributos, que Él es un Dios amoroso, compasivo, comprensivo, misericordioso, paciente. Él quiere que lo conozcas como Padre, pero también Él quiere que lo conozcas como Señor.
Él dice acá en el verso 24 también, y de que entiende, dice que yo soy el Señor. Como que Dios quiere dejar en claro el hecho de que entendamos que Él es nuestro Padre, ese Dios que provee, ese Dios que ama, ese Dios cariñoso, ese Dios misericordioso, compasivo, benevolente. Pero Él también quiere que conozcas la otra cara de la moneda, que Él es Señor, Él es autoridad, Él es Dios, es tu Padre, pero también es Dios, es Señor. Y es aquí donde encuentro yo que se da un pequeño conflicto. Y el conflicto es que, dado a este hecho, encuentro que hay tres tipos de personas. ¿Ok? Están, uno, los que no conocen a Dios. Y no voy a hacer enfoque hoy en este rubro, en este grupo de personas, porque entendemos quiénes son los que no conocen a Dios. Están los que no conocen a Dios, están los que viven ignorando a Dios y están los que sí conocen a Dios. Quiero hablarte primero de aquellos que viven ignorando a Dios, ¿ok? Vamos a hablar de ellos primero. Los que viven ignorando a Dios. Y para ello vamos a ir a Jeremías capítulo 2, verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Presa es aquella que va huyendo del cazador. Y Dios está diciendo, ¿por qué Israel ha venido a ser presa? ¿Acaso es esclavo? ¿Acaso es siervo? ¿Por qué razón el escritor, en este caso Isaías, está diciendo eso? Porque él llega a entender, dirigido por el Espíritu Santo, que Israel había cometido dos males. Lo habían abandonado a él. En otras palabras, este es el tipo de personas que viven ignorando a Dios. Aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Aquellos que, y no digo esto con el afán de que vayas a tu iglesia y te sientes a juzgar y a ver quién está en lo correcto y quién no. Lo digo para que lo apliquemos en nuestra vida y no para que nos convirtamos en jueces. Pero hay personas que llegan a la iglesia, escuchan la palabra, cantan los mismos cantos, pero son personas que viven ignorando a Dios. Escuchan 54 mensajes dominicales, más si se congregan entre semana o van a un grupo pequeño, tal como en nuestra iglesia, escuchan aproximadamente 108 predicaciones en su iglesia cada año. Pero no puedes ver un cambio tal vez en ellos, o tal vez no estás viendo un cambio en tu vida, porque tal vez sin darte cuenta, y espero que el Señor me ayude hoy y me dé su gracia para que te pueda ayudar a pararte frente a la realidad de que tal vez estás siendo una persona que vive ignorando a Dios, y no porque tú quieras levantarte diciendo, hoy voy a ignorar a Dios, no, sino que simplemente el pecado que habita en nuestros miembros, y es por eso que nosotros llevamos sujeta nuestra vida a Cristo, a la obediencia de Cristo, para que sea el Señor a través del poder del Espíritu Santo que nos ayude a reprimir los deseos de la carne. Pero tal vez no te has dado cuenta y eres una persona que vive ignorando a Dios, recibiendo 108 prédicas en el año, pero no viendo cambios en ti. ¿Por qué? Porque no estás conociendo al Dios del cual te están predicando. No estás teniendo una relación entre hijo y padre o padre e hijo. Y por ende, y lo voy a hablar en un momento, tampoco te conoces bien a ti mismo. Es por eso que cuando una persona vive ignorando a Dios, carece de identidad. Porque lo que te da identidad como hijo no solo es escuchar la palabra, sino también obedecerla. Ahora, hablemos del segundo grupo, y es que están aquellos que conocen a Dios. Los que conocen a Dios. Ya vimos los que ignoran a Dios. Ahora veamos a los que conocen a Dios. Dice Hebreos capítulo 11, y aquí vamos a leer un poco la escritura. Hebreos 11:29 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron al edicto del rey. Por la fe Moisés cuando era grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón.
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los atacara. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Ahora, aquí hay algo muy, pero muy maravilloso que me gustaría ir marcando. Y lo primero es el orden en que se van desarrollando las cosas en esta escritura. Primero vamos a ver que Dios escogió a Moisés para todo este proceso. Dios escogió a Moisés y sus padres escogieron o eligieron esconderlo. En todo esto estoy hablando de un niño, de un infante, sobre el cual se tomaban decisiones. Dios escoge a Moisés siendo un infante o tal vez desde el vientre de su mamá. Dios dirige a sus padres toman una decisión por Moisés, lo esconden por un tiempo, luego lo toman, lo ponen en una canasta, conocemos la historia, lo ponen sobre el río. Dios hace que se dé un acontecimiento, una cita entre la hija del faraón y aquel niño que venía en aquella cesta. Dios usa a esta mujer para preservar la vida de este pequeño, sabiendo ella que era judío por el tipo de tela en el que iba envuelto. Sabía que era un niño judío, porque eran a esos niños que estaban asesinando. Pero Dios usa aquel acontecimiento para resguardar la vida de Moisés para los planes futuros. Lo que quiero decir es que estoy hablando de un niño, de un infante que no tiene poder de decisión. Dios lo escoge, sus padres eligen por él. Pero llegada la etapa de adulto, es donde podemos ver que Moisés toma una decisión y opta por obedecer a aquel Dios que lo había elegido y que había dirigido a sus padres. Y aquí vamos a ver el día de hoy algunas elecciones que hace Moisés. Y en las elecciones que hace Moisés vamos a aprender en ellas, vamos a imitarlas nosotros también. Y la razón por la que he dejado este tema de último, como el último tema del podcast del 2022 o de este trimestre que recién comenzamos, es porque quisiera yo animarte a ti para que pienses en la relevancia de cuán importante es conocer a Dios y conocerte a ti mismo. Es una carencia y una pena hasta cierto punto que en la cultura que vivimos se tiene conocimiento de redes sociales, se tiene conocimiento de marcas, se tiene conocimiento de deportes, de jugadores, se tiene conocimiento del elenco de las películas más taquilleras que hay en nuestro tiempo. Se tiene conocimiento de marcas de zapatos, de marcas de perfume, de marcas de relojes, se tiene conocimiento de muchas cosas. Pero se carece de conocimiento número uno, de ti mismo. Mucha gente conoce de todo lo que te he mencionado, pero no se conocen a sí mismas. Son esclavas de sus propias concupiscencias, esclavas de sus propias decisiones por la carencia de tener conocimiento y dominio propio. Aquí te dejo un pequeño link. Hay un tema que tenemos en el podcast que se llama dominio propio, te puede ayudar. Y lo otro en lo que hay una falencia extraordinaria, en un mal sentido, por supuesto, es que no se conoce a sí mismo, pero tampoco se conoce a Dios, al creador de la vida. Y el problema es que mientras no conozcas a Dios, vas a estar corriendo por la vida de un lugar a otro, tal vez sin encontrar el propósito para el cual fuiste creado, porque no lo vas a encontrar lejos de aquel que te creó. Tú no llevas tu auto Ford a que le traten cuestiones o tu auto, digamos un Mercedes-Benz,
un BMW, cualquier otro tipo de auto que tiene un motor, digámoslo de esta manera, delicado para trabajar, el mejor lugar para llevar un tipo de estos autos es al dealer, al lugar donde no solamente, tal vez no lo fabricaron ahí porque no los ensamblan ahí, pero se supone que los técnicos que están allí tienen el conocimiento, tienen la experticia para poder trabajar ese tipo de motores. ¿Por qué? Porque están bastante familiarizados con el manual con el que fue elaborado ese auto. ¿Por qué muchas personas no le encuentran sentido a su vida? ¿Por qué tal vez tú que me estás viendo este año sientes que fue como un año más, como un año cualquiera incluso? Quizá es porque estás corriendo lejos de Dios. Quizá es porque no estás conociendo a Dios. O peor aún, quizá lo estás ignorando. Tal vez Él te ha venido hablando una y otra vez y simplemente le has sacado la vuelta. Vamos a ver particularmente tres elecciones que Moisés hace que podemos nosotros también vernos a través de ellas y que nos pueden ayudar a nosotros para conocer a Dios. Nos ayudarán a conocernos también a nosotros mismos, pero más que todo nos van a ayudar a poder imitar de la forma en que Moisés actuó, que de hecho lo que Moisés hizo ayudó a que él pudiera cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Entonces vamos a enfocarnos en estas tres elecciones que él hace. Y quiero remarcar Hebreos capítulo 11, verso 24, que ya lo hemos mencionado. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. La primera elección que Moisés hace, y es lo que quiero recomendar el día de hoy, es rehúsate a ser definido por otros. Lo maravilloso que yo encuentro en Moisés es que a pesar de que él lo había tenido todo como un príncipe egipcio, comodidad, todo lo que pudiéramos imaginar nosotros en relación a riquezas. Sin embargo, Moisés rehusó ser definido por otros. Dios preparó el escenario en relación a Moisés. Dios eligió a Moisés desde el vientre de su madre. La Biblia dice que tú y yo fuimos elegidos, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. En este caso, Dios elige a Moisés para ser el hombre que él va a usar para libertar al pueblo de Israel. Ve, mira, estamos hablando de un infante. Dios elige a Moisés. Los padres de Moisés eligen esconder al niño. Lo esconden por cierto tiempo, luego lo ponen, conocemos la historia, en aquella canasta que colocan y dejan ir en el río. Dios traza aquel encuentro, aquella cita divina para que Moisés pueda encontrarse con aquella princesa egipcia que se convertiría prácticamente en su madre. Dios orquesta esta cuestión acá, pero lo que yo quiero tratar de marcar es que Dios elige a Moisés, los padres toman la decisión sobre Moisés, pero cuando Moisés crece, cuando Moisés llega a la edad adulta, es él el que toma la decisión de elegir a Dios. Moisés pudo conocer a Dios, estuvo en el desierto durante 40 años y cuando Dios se le presenta en el Sinaí, él tiene ese encuentro personal con Dios. Moisés aprende a conocer a Dios y ahora, ya de adulto, ya no tienen que decidir por él, ya no tienen que elegir por él. Es él quien toma la decisión de elegir a Dios. Entonces aquí podemos ver que es importante no permitir que otros nos definan. No permitir que la presión de grupo nos defina. Tal vez en la universidad tienes presión de grupo, en la escuela tienes presión de grupo, con los compañeros de trabajo, con los socios de la empresa, con cualquier tipo de relación laboral que puedas tener. Pueda que exista esa presión de grupo que tal vez te está definiendo y tú no debes permitir que otros te definan, que las circunstancias te definan. En el caso de Moisés, él rehusó, dice la Biblia, a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es rehusar a que otros nos definan. Creo que como padres a veces nosotros podemos cometer el error de definir a nuestros hijos en relación a su carrera, a esa carrera universitaria que un padre anheló. Deseó ser un licenciado, un abogado, un arquitecto.
Y ese sueño truncado de la niñez que está en el padre, muchas veces los padres quieren imponerla a los hijos y terminan definiendo a los hijos. Y es un gran error porque tu hijo no va a tener los verbos maestros que tú tienes. Tal vez tendrá ciertos rasgos tuyos, pero tu hijo no es tú. O sea, él y tú no eres él. Por lo tanto, es importante que como padres nosotros también ayudemos a nuestros hijos a no querer definirlos. Ayudémosles a encontrar una identidad, démosles la seguridad que necesitan, pero no tratemos de definirlos. Ellos van a ir definiendo aquello para lo que fueron hechos. Entonces, en relación a ti, por favor, rehúsa ser definido por otros al igual que Moisés. Entonces, la segunda elección que yo encuentro en este hombre es que Moisés insistió en ser lo que Dios deseaba que él fuera. Es decir, él dice que se aferró a Dios. Él renunció, no quiso ser llamado un príncipe, no quiso ser llamado nieto del faraón mismo. Antes bien eligió ser oprimido, dice la escritura, con sus hermanos, con el pueblo de Dios, que gozar de aquellos deleites temporales. Entonces, aquí podemos ver que al final él entendió su identidad y dijo, yo soy un judío. Entonces me voy a pegar a hacer aquello que Dios diseñó que yo fuera. Yo soy un judío. Independientemente del barrio donde naciste, la condición socioeconómica en la que naciste, ese es el lugar donde te tocó nacer, donde nos tocó nacer. No significa que nos vamos a quedar ahí, pero es importante entender quiénes somos, reconocer nuestra identidad. Él insistió en ser lo que Dios deseaba que él fuese. En relación a esto, fíjate que hay una escritura que me bendice. Éxodo capítulo 23, verso 2 en la Nueva Traducción Viviente dice, no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Aquí quisiera volver a remarcar la presión de grupo. Hablemos un poquito tal vez del entorno en el que crecimos. Vamos a tener muchas veces esa presión alrededor nuestro. Y hago hincapié a lo que mencionaba hace un ratito, de un hijo tal vez querer terminar la carrera que el padre te está imponiendo. Si es tu caso, deberías tomar un tiempo y hablar con tu papá y decirle, papá, creo que esta carrera no es para mí. No me siento cómodo haciendo esto. Me daría la oportunidad de explorar algo más. Es decir, no permitas que esa presión te empiece a cargar y empiece a diluirse tu identidad propia. Acá, una vez más, acomodándolo a la presión de grupo que tenemos muchas veces en el exterior. Una vez más, Éxodo 23:2 dice, no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Jóvenes que están ahí, quiero decirles que no permitan que esas compañías que uno tiene de pronto en la escuela te empiecen a arrastrar y llevarte a caminos que al final son caminos que te pueden llevar a destrucción. La palabra del Señor es muy clara. Primera Tesalonicenses 2:4 en la Nueva Traducción Viviente dice, nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Entonces, ojo, padres, el propósito de nuestros hijos es agradar a Dios. Ojo, esposa, el propósito de los hijos es agradar a Dios. Hay un momento donde tenemos que soltar a nuestros hijos y dejar que vuelen con alas propias y que sea Dios quien pueda ayudarlos en el camino y que ellos puedan conocer a Dios en el proceso y conocerse a sí mismos. Entonces, el querer nosotros imponerle a nuestros hijos ciertos criterios como qué carrera estudiar, con quién casarse, es muy dañino. No vamos a dejar que ellos tengan la experiencia personal con el Creador y tampoco van a conocerse a sí mismos. Entonces, quiero animarte el día de hoy para que sigamos las elecciones que podemos encontrar en Moisés. La elección tercera que vemos en Moisés es que él elige el dolor a corto plazo y al final tuvo ganancia a largo plazo. Te aparece en la pantalla tal cual, elige el dolor a corto plazo y tendrás ganancia a largo plazo. De hecho, hay un podcast que tenemos exclusivamente que habla de esto. Por aquí te dejo la pestañita, el link del video mismo para que puedas verlo si te interesa saber un poquito más de este tema. Pero Hebreos 11:25 o 26 dice, escogiendo antes ser maltratado
con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Entonces, elegir el dolor a corto plazo nos bendice porque nos ayuda a vivir conforme al propósito de Dios. El problema que yo encuentro acá es que mucha gente vive ignorando a Dios porque tienen miedo a comprometerse con Dios, con su palabra y con su obra. Entonces, mucha gente lo que hace en este caso es que no quieren comprometerse. Tal vez este año no quisiste comprometerte con Dios, con su obra, con la comunidad de fe a la cual tú perteneces. Y tal vez no lo haces porque tienes miedo a comprometerte, porque te van a pedir que llegues a buena hora, te van a pedir que dones tu tiempo en ciertas áreas y tienes miedo a perder tu comodidad. En este caso, Moisés no le importó perder la comodidad que tenía en el palacio con tal de cumplir el propósito de Dios. Entonces, por favor, no permitas que otros te definan. Sé quien Dios planea que tú seas, y aunque al final Dios te da el libre albedrío de que tú puedas determinar muchas cosas en tu vida, pero el propósito de Dios es bueno para ti. El propósito de Dios es perfecto para ti. Entonces, obedécelo. ¿Cómo puedo descubrir el propósito de Dios? Mucha gente en este año 2022 estuvo batallando más de la cuenta porque estuvieron corriendo de aquel que los creó. Un auto Mercedes-Benz, un BMW, regularmente uno los lleva al dealer donde se compraron, porque aunque no los fabricaron ahí, no los ensamblaron ahí, la gente que trabaja ahí tiene el conocimiento, la experticia de trabajar con esos motores que son delicados. Entonces, ellos conocen el manual en relación al creador, quien elaboró ese auto. Es más fácil para un mecánico que se dedica solo a motores Mercedes-Benz, solo a BMW o solo a motores Toyota, poder encontrarle la falla porque está enfocado 100% en eso. Entonces, nosotros muchas veces batallamos en la vida porque corremos del manual de aquel que creó nuestra vida. Este es el manual de vida para la iglesia. Y si quieres que te vaya bien, hoy, mira, estamos ya a 5 días de terminar este año. A 5 días y este año no va a existir más, estaremos en el 2023. Quiero hoy despedirme de ti diciéndote que la única manera como vas a conocer a Dios y no vas a permitir que otros te definan, la única manera como vas a ser quien Dios ha planeado que tú seas, la única manera como vas a poder decirle sí al dolor a corto plazo, y no es que servir a Dios sea doloroso, no, pero requiere esfuerzo, y la única manera como vas a poder hacerlo es cuando entiendas que no debes correr de aquel que te creó. Aquí está el manual para que puedas leerlo. Él te llevará y te dará vida eterna. Así es de que espero que hoy hayas pasado un buen tiempo conmigo en la palabra de Dios. Bendigo tu vida. Es importante conocer a Dios y conocerte a ti. Te pregunto, ¿de qué te serviría saber de marcas, saber de tantas cosas, si al final no te conoces a ti y no conoces a Dios, que es lo más importante? Dios te bendiga. Te espero el próximo lunes para que podamos ver el primer podcast del año 2023. Te veo al otro lado de la frontera del 2023. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo y recuerda, la vida es hermosa. No la desperdicies en cosas que no valen la pena.